demostrar ese hecho y lo haremos cuando sea preciso. Se tocó al timbre, se subieron dos personas, dos activistas acompañados de medios de comunicación. Se tocó al timbre 3 veces, o 4, 3, pero al timbre, educadamente y con mucho respeto. Al no tener respuesta, se dejó en su puerta esta carta, invitándole de nuevo que se ponga en contacto con nosotros para poder, y con nosotras para poder hacerle llegar la información de todas las personas afectadas. Se le invita y se le exige como representante político que es. Y os paso a mi compañera que va a seguir. Lo siento. Bueno, Jennifer González, también de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Acompañada de esta carta también adjuntamos cartas manuscritas de afectados contándole la situación personal de cada uno para que se vinculen a lo que está pasando en la sociedad, para que se den cuenta de las graves situaciones que están pasando la gente antes de votar la ILP a favor o en contra. En cuanto a si somos pacíficos o no, bueno, pues nos avalan muchísimas actuaciones, queda demostrado de que somos totalmente pacíficos. Es más, antes de realizar cualquier acción, nosotros nos reunimos y explicamos a cada persona que participa en las acciones de que las acciones son pacíficas. Les pasamos un protocolo de actuación y remarcamos que no se puede cortar la vía pública, que no se puede increpar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no se puede interrumpir el paso de viandantes por la vía, etcétera, etcétera. Tenemos un documento que tampoco tenemos problema en mostrarlo si es preciso. Cuando llegamos al lugar, muy educadamente, y también tenemos pruebas de ello, nos colocamos en las aceras y simplemente empezamos a visualizar lo que estamos pidiendo, y es que se entere de que los vecinos, se entere su barrio de que quiere votar en contra y que por la vía pacífica nosotros solamente informamos, nada más. Repito que no cortamos en ningún momento la vía pública, y las únicas personas que cortaron la vía pública y que tienen derecho para ello son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como hicieron posteriormente. Nos requirieron nuestras identificaciones, no nos negamos en ningún momento. A todas las personas que estábamos allí nos lo pidieron, se lo ofrecimos. Es más, si nosotros hubiéramos sido violentos, hubiera habido alguna detención y no hubo ninguna detención, con lo cual eso también demuestra nuestro carácter pacífico. Y sobre la actuación, creo que ya no tengo que deciros nada más. Sí, Pons ha dicho que sabíais que él no estaba allí, que allí estaban sus hijos. No sé si sabíais si estaban los hijos o no. Bueno, pues colócate, ahora con este. ¿Nos dice primero su nombre? Sí, disculpad. Yolanda Prats, y soy miembro de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Valencia. Bien, respecto al tema de los menores, lógicamente desconocemos quién está dentro de la casa. No vamos a hacer juicios de valor. Si realmente es cierto que solamente habían menores en el domicilio, pues la Fiscalía de Menores, si tiene que decir algo y tiene que pronunciarse, pues que lo haga, ¿no? Y si es falso, pues denunciamos el uso político que está haciendo de sus propios hijos el señor Esteban González Pons, lógicamente. Respecto a otra denuncia que ha hecho, que habíamos increpado a su vecindario, decir que no es cierto, que lo único que hemos hecho es, de manera no violenta, explicar con un carácter pedagógico, con un carácter propositivo, explicando al vecindario cuáles son las medidas por las cuales estamos luchando, que son las medidas que recoge la Iniciativa Legislativa Popular, la dación en pago, con carácter retroactivo, el alquiler social y la paralización de los desahucios. Nos congratulamos de que la unanimidad del vecindario pues aplaudió y apoya nuestras demandas, y así nos lo mostraron ayer en repetidas ocasiones. Nosotras no hemos amenazado en ningún momento a nadie, mucho menos a los hijos de nadie, ni hemos insultado tampoco. El carácter de esta plataforma, insistimos, es no violento y ordenado, es dar información y crear conciencia. Esa es un poco la característica nuestra.
Denunciamos que el señor Esteban González Pons ha hecho uso de su posición como diputado del Congreso para campar por todos los medios de comunicación ayer y vertir una serie de calumnias sobre nuestra plataforma con toda la intención de dañar la imagen de la plataforma de afectados por la hipoteca. Probablemente está bastante preocupado por la última encuesta de Metroscopia, donde habla de que el 90% de la población no tiene ninguna confianza en ninguno de los dos partidos mayoritarios para que resuelva la alarma social que ha generado el problema de los desahucios y, sin embargo, ese mismo porcentaje prácticamente confía plenamente en esta plataforma para solucionar el problema y, de hecho, ahí están, ¿no? Las soluciones están puestas encima de la mesa. Denunciamos que el señor Pons en el día de ayer hizo muchísimo ruido y muchísimo humo y con total seguridad ha querido ocultar las declaraciones por el caso NOS y su firma que estampó en una serie de talones para regalarle pues, muchos millones al señor Undagarín, ¿no? Exigimos que se nos escuche como ciudadanía que somos, tenemos el derecho en pie de igualdad a que se nos escuche, a que los funcionarios públicos, diputados y diputadas nos escuchen. En ningún momento hemos buscado coaccionarles, ni que cambien su sentido del voto. Lo que queremos es que voten según su conciencia. Eso es lo importante, que voten según su conciencia. Respecto a lo que sostenía ayer el señor Pons, que él es muy dialogante y que está abierto a debatir con nosotras, hay que decir que se le ha enviado hasta 2 cartas por escrito invitándoles a que vengan a nuestras asambleas, a que conozca de primera mano que su decisión, el votar a favor o en contra en la iniciativa legislativa popular que se está tramitando en el Congreso ahora mismo, literalmente hay vidas en juego y que, por lo tanto, el sufrimiento que está generando el bloqueo del Partido Popular a esta iniciativa legislativa popular nos preocupa y mucho y que entendemos que va con su sueldo tener que escuchar a la ciudadanía, a quien peor lo está pasando. Eso entendemos que va con su sueldo. No escuchan a la banca, no se reúnen a desayunar en el Hotel Ritz, etc. No tenemos derecho a la ciudadanía, o más incluso que la banca, que son compañías privadas. No tenemos derecho a la ciudadanía. ¿No legislan para nosotras? Somos quienes peor lo estamos pasando. Ayer mismo nos enteramos de la muerte de un compañero de Torrejón de Ardoz que le dio un infarto justo en el momento que recibió el burofax que iba a ser desalojado. Y además ha denunciado a su familia que después de recibir muchísimas presiones y muchísimas coacciones y amenazas por parte de la entidad financiera. Esto sí que es violencia. Un segundito. Es que yo estaría dándole patadas a... Entendemos que es muy cómodo votar a ciegas y no enfrentarse con la cruda realidad social, ¿no? que tenemos. Ese contraste entre dos realidades, entre dos vidas. Pero denunciamos que no escucharnos, no escuchar a la ciudadanía, es cinismo parlamentario. Y lo queremos decir, lo decimos alto y claro. Hay muchísimo dinero en juego, hay mucha gente poderosa, se están ocultando los abusos de la banca, la complicidad de los notarios, a la vez que hay miles y miles de personas sufriendo, a la vez que hay cientos de miles de personas indignadas por estos mismos abusos de las entidades financieras. Y esta plataforma no va a dejar de luchar y muchísimo menos va a olvidar todas estas actuaciones. Le pedimos a Pons que no se oculte detrás de sus hijos y que dé la cara y que nos escuche de verdad. Que no se queden palabras, que nos escuche de verdad, que así se lo hemos pedido ya. Anunciamos que vamos a emprender acciones legales contra el señor Esteban González Pons. Vamos a interponer un acto de conciliación. La Comisión Jurídica de la PA y abogados colaboradores de la PA valorarán y anunciarán a su debido tiempo qué tipo de acción exactamente será. Pero vamos a denunciarle por calumnias
y por injurias. Al tiempo, os pedimos a los medios imparcialidad y profesionalidad. Tenemos derecho a la verdad en la información. Si en algún momento algún medio decide no acudir a nuestras convocatorias, que así lo indique cuando publique en sus medios, que indique que es una información indirecta. ¿De acuerdo? Porque esto ya nos ocurrió ayer. Y bueno, insistir que vamos a emprender acciones legales y que probablemente haya una querella contra el señor Esteban González Pons. ¿De acuerdo? Vamos a seguir luchando hasta que cambiemos la legislación. Hay miles de vidas en juegos y no lo podemos consentir. Así que vamos a poder. Sí se puede. 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 Sí se Una puede. de las cosas que están denunciando los políticos es que a lo mejor se está traspasando una línea roja al acudir a sus domicilios. ¿Pensáis que el ciudadano puede acudir, tocar en la puerta de un concejal, un alcalde, un diputado para mostrarle sus problemas? ¿Esto es traspasar una línea roja? ¿Es entrar en su privacidad? No sé qué tenéis que decir. Ellos dicen que es demasiado, que esa es ya su parcela privada. Claro. Para nosotros lo que es demasiado es que tengamos un marco legislativo en materia hipotecaria en el Estado español que es ilegal, y así lo ha sentenciado, así lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además es abusador, abusa y vulnera los derechos de las personas consumidoras. Les deja en situación de total indefensión. Esto es una auténtica lacra y una auténtica alarma habitacional y ha costado ya demasiadas vidas. Hasta ahora el Gobierno, lamentablemente, solamente ha movido ficha a golpe de presión social y lamentablemente más a golpe de suicidio. Entonces, un poquito de cordura, un poquito de sentido común y vamos a solucionar ya las cosas. Las propuestas y las soluciones de las personas afectadas están encima de la mesa hace mucho tiempo, solo necesitamos voluntad política. Así que le interpelamos a su conciencia, a la conciencia de todos y cada uno de los diputados del Partido Popular, a que hagan un examen de conciencia y de responsabilidad social y política y que aprueben esta iniciativa legislativa popular. Gracias. Gracias. Vale. Levanta.